Muy buen domingo. Estamos en nuestro caminar hacia la escucha de la palabra de Dios. Estamos en una semana donde hemos vivido momentos un poco complicados. El aumento del precio de la carne preocupa la economía diaria. La situación del COVID, esperanzados por la llegada de vacunas, pero también preocupados para quien pudiendo no se hace vacunar, dejando expuesto a riesgo de las contaminaciones como de las variaciones del virus que podían aniquilar igualmente los efectos de la vacuna. Una economía que siempre está probada por la fragilidad y la precariedad del trabajo, muchas veces informal. Con todo esto llegamos a encontrar la palabra de Dios, que hoy nos habla de panes, que hoy habla de multiplicación de panes. Vamos a escuchar lo que nos dice. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. El Evangelio que hemos escuchado no es un relato histórico, sino más bien es un cuento teológico, y varios signos nos le hablan, nos dan a entender el hecho de que habla de un mar cuando sabemos que es un lago. Juan, recordamos que es el Evangelio del teólogo, entonces cuando habla de mar en vez que de lago, entendemos que quiere hacer referencia a algo. Cuando habla del monte, la multiplicación de los panes de por sí podía darse en cualquier lugar. Si Juan subraya el monte, quiere hacernos pensar en algo. Se habla de echar la gente en el pasto, en la pradera, también quiere hacernos entender algo. Entonces, para entender correctamente el cuento de la multiplicación de los panes, hay que darle el sentido a estos signos. Entonces empezamos del hecho que Jesús está a la otra orilla de Galilea, está en un territorio que no es Palestina, y va hacia la tierra prometida, cruza el mar, que en realidad es el lago. Esto ya nos dice entonces que este cuento de la multiplicación de los panes tiene que ver con el éxodo, con el camino de libertad de las personas. Otro elemento es la multitud de gente, las 5,000 personas. En realidad es un número simbólico, es el número de las personas de Israel, es el pueblo de Israel. Entonces hace recordar el camino del éxodo, que es un camino que hace crecer el pueblo,
y le hace caminar hacia la libertad, hacia una nueva manera de ser y de vivir. La pregunta de las personas el que hace Felipe, Jesús le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? La preocupación de Jesús frente a las necesidades que vemos de las personas no es un aspecto teológico, no es el aspecto de la Eucaristía, es de verdad el aspecto concreto, material, el hambre que atañe a muchas personas todavía hoy en el mundo. 200 denarios de pan, dice Felipe con mucho sentido práctico, no bastarían frente al hambre del mundo. ¿Qué respuesta podemos dar? Frente a las necesidades materiales, ¿qué respuesta podemos dar? 200 denarios, recordamos que un denario es un día de trabajo, 200 denarios es el trabajo de 7 meses seguramente. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar frente a las necesidades del mundo? Una ganancia, un dinero de meter. Hay otra respuesta porque esta primera parece no ser suficiente. Hay otra respuesta que podemos decir que encuentran los apóstoles: despachar la gente, de no hacerle caso a las necesidades materiales. Nosotros somos una iglesia, podemos interesarnos de las cosas espirituales, las materiales no nos interesan. Tampoco esta es una respuesta que Jesús acepta. Y Andrés entonces da una indicación. Aquí hay un niño con 5 panes de cebada y 2 pescados. Inmediatamente hacemos caso, 5 más 2 es 7, es número bíblico. Quiere decir entonces que hay una respuesta que viene de una actitud nueva que la palabra de Dios indica, y es esa del niño que va a compartir. Claramente el compartir puede ser insuficiente frente al hambre del mundo, y parece una respuesta que no basta a las necesidades materiales. El cristiano, ¿qué puede hacer? Compartir desde lo poco que tiene. Esto no cambiaría la historia del mundo, pero sin embargo Jesús invita a tomar en cuenta todo esto e invita a que la gente se siente. En realidad, cuando dice que tomen asiento, es mucho más que sentarse. Era el gesto pascual. Cruzar el lago de Tiberíades, definido mar, indica ya el tiempo de la Pascua. Y entonces la indicación que la gente se siente es la indicación que la gente tome la actitud pascual de las personas que alcanzan la madurez espiritual, el compartir en la libertad. Estas personas están llamadas a acoger este don con esta actitud de persona que abren el corazón a la actitud de Dios, al caminar de Dios, y entonces que se hacen capaces de compartir. Lo que encontramos es un Jesús que quiere madurez en las personas, una madurez que es la que de verdad permite con la solidaridad, con el compartir, alcanzar la respuesta a las necesidades de un mundo. Decíamos que estamos pasando momentos de dificultad, de estrechez, de necesidad. ¿Qué respuesta podemos hacer? Desde la economía, ante todo, antes que desde la economía, o desde el desinterés. Vean cómo se soluciona. Lo importante que pensemos en Dios. Dios nos pide, en vez de estar en la realidad de todos los días, con madurez, con actitud que no da cabida a la codicia, que nos hace responsable frente a los bienes. Lo que tenemos, lo tenemos para que sea compartido. Lo que tenemos, lo tenemos para que sea administrado, para que todos en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande podamos estar teniendo respuesta a las necesidades. Una respuesta que no es demandada a Dios. Alguien dice que si Dios existiera no hubiera hambre en el mundo. Más bien es propio la actitud que Dios nos pide asumir nosotros, que la respuesta pasa a través de nosotros. Dios ha dado recursos para todos y muchas veces lo desperdiciamos. El Evangelio de hoy recomienda de no desperdiciar, sino más bien que se recoja todo para seguir compartiendo. Entonces es un Dios que nos pide una actitud de madurez, una actitud donde no hay codicia, una actitud donde seamos capaces de construir desde la fatiga del caminar respuestas que acogen, respuestas que comparten. Una actitud también que pide a cada uno de trabajar para que podamos
tener todo lo necesario. Quien tiene de más pueda compartir y quien falta esté caminando hacia el construir respuestas de encuentro. Es un desafío este Evangelio que nos entrega para que estemos en esta semana con este espíritu nuevo, conscientes que ser creyentes implica estar con esta actitud dentro el camino de todos los días. Un desafío, parece una utopía, pero el verdadero milagro empieza cuando el niño ofrece lo suyo, que también en esta lógica, viviendo este Evangelio, con la ayuda de la Eucaristía, aprendamos a ofrecer también lo nuestro. Buen domingo.